Hola, ¿qué tal a todos mis amigos? Un día más trayéndoles la mejor información de las noticias más relevantes de Venezuela hoy. Bueno, y damos inicio a esta noticia de último momento. Noticias de Venezuela. Tenemos noticia de última hora porque el movimiento venezolano por el revocatorio denunció que Nicolás Maduro ordenó frenar el referéndum. Está aterrorizado por la respuesta ciudadana. La organización se pronunció luego de que se conociera la nueva maniobra del régimen para truncar el proceso que podría desplazar al dictador chavista. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, anunció anoche los términos para la recolección de firmas para llamar a un referéndum revocatorio contra Maduro. Según determinaron, el próximo 26 de enero, la oposición deberá recolectar más de 4 millones de firmas en 12 horas, 5 por minuto, para poder activar el proceso revocatorio contra el dictador. Para el movimiento venezolano por el revocatorio, mover el proceso establecido por el CNE es implacable y viola las propias normas dictadas por el cuerpo para regularlo. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más de la información. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha aprobado varias solicitudes para estudiar un posible referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro, en una decisión inesperada que en cualquier caso dependería en un primer momento de una masiva recogida de firmas. El 10 de enero se cumplió la mitad del actual mandato de Maduro, que accedió al poder hace ya 2 años, después de unas elecciones consideradas ilegítimas por la mayoría de la oposición interna. Superado ese simbólico umbral, la Constitución contempla el cese del presidente mediante consulta. Varios movimientos trasladaron el lunes su petición formal de un referéndum revocatorio ante distintas oficinas del Consejo Nacional Electoral, y este órgano, controlado por el chavismo, ha sorprendido autorizando sin demoras el inicio de procedimiento para una eventual activación de dicha consulta. Maduro está aterrorizado por la decidida respuesta ciudadana a nuestra iniciativa y ha ordenado a sus rectores parar en seco el desarrollo del referéndum, afirmó el grupo, quien es el principal promotor del revocatorio. Para mover, la determinación es abrupta, clandestina e improvisada. El régimen muestra una vez más su inescrupuloso rostro al planificar este crimen, angustiado por el acelerado interés ciudadano en participar en el referéndum revocatorio. Habían agregado a un medio de comunicación y también advirtieron las manos manchadas de sangre por este proceso abortivo del derecho a revocar. Es una prueba más que tendrá que agregar la Corte Penal Internacional al expediente de violación de los derechos humanos cometidos por Nicolás Maduro y todo su entorno. El politólogo Dietmar Evans y el dirigente social cristiano César Pérez Vivas del movimiento venezolano por el revocatorio Mover enviaron por correo electrónico a la Sala Electoral del Tribunal Supremo una solicitud pidiendo revisar la decisión del CNE, aunque tanto el CNE como el tribunal son vistos por críticos y opositores como instancias cercanas y operadoras de decisiones del régimen. Pérez y Evans dijeron en una conferencia de prensa online que utilizarán los recursos legales disponibles para ejercer su derecho constitucional de pedir un revocatorio. El CNE está cerrándole la posibilidad de manifestarse a los venezolanos, ha dicho Pérez. Lo ocurrido anoche es una demostración que el sector Nicolás Maduro no quiere contarse en una consulta popular. Indicó no convocaría a la población a firmar el 26 de enero. ¿Por qué? Porque es físicamente imposible conseguir el objetivo de 4.2 millones de firmas en todo el país con solo 12 horas de plazo y 1.200 centros cuyas ubicaciones aún se desconocen. Según firmas encuestadas, 7 de cada 10 venezolanos manifiestan su deseo de un cambio, mientras el referéndum es un instrumento que contempla la Constitución para revocar el mandato de un funcionario que haya cumplido la mitad de su periodo. Resulta una bufonada anunciar 1.200 centros de recaudación de manifestaciones de voluntad para que 20 millones de ciudadanos puedan ejercer su derecho. Eso es como colocar 1.000 litros de agua en un recipiente de 5 litros, ha criticado César Pérez Vivas, uno de los promotores del revocatorio contra Nicolás Maduro. No es factible, se tendrían que procesar 5 electores por minutos, por 12 horas, en todas las máquinas del país, sin margen de error, indicó el rector del Consejo Nacional Electoral, CNE de Venezuela, Roberto Picón, en su cuenta de Twitter. Asimismo, también habría señalado que no hay tiempo para notificar a los ciudadanos los puntos de recolección de las firmas que se definirán este fin de semana. La Junta Nacional Electoral debe ahora elaborar un calendario de recogida de firmas, ya que la Constitución establece que la activación final del referéndum revocatorio requiere que así lo exijan el 20% de los electores inscritos en el registro. Llegado el caso de que se celebrase la consulta, Maduro sería cesado si votan contra él más personas de las que lo apoyaron en 2018 y la participación supera el 25%.
Los principales líderes opositores no se han pronunciado sobre esta nueva vía que se abre en un momento en el que son más que evidentes las grietas internas sobre el camino a seguir para tratar de expulsar al chavismo del poder. Los comicios regionales y municipales de 2020 supusieron un punto de inflexión, ya que por primera vez en 5 años incluyeron participación opositora relevante. Continuamos con más del desarrollo de toda esta noticia porque el proceso se va a estar llevando a cabo sin auditoría del software que garantice la integridad e inviolabilidad del proceso, sin tiempo para nombrar testigos en los 1.200 puntos, sin medidas de bioseguridad. De haber convocatoria habría colas de 300 personas en pleno pico de Omicron, señaló Picón. Por todo ello, el rector apostilló que salvó su voto, se abstuvo ante este proceso porque no es factible. Ya la oposición también intentó sin éxito convocar en el 2016 un revocatorio contra el primer mandato de Nicolás Maduro 2013-2019, previo a su reelección en el 2018 en votaciones que sus adversarios calificaron de fraude y que fueron desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. El único revocatorio que prosperó lo enfrentó el fallecido expresidente Hugo Chávez en el 2004 y salió airoso con aplastante victoria de casi 20 puntos de ventaja. No solo están negando el revocatorio de hecho, sino enterrando todo el esfuerzo que el gobierno y el CNE venían haciendo, incluso sacrificando barinas para lavarse la cara. Una maniobra demasiado burda, opinó el analista Benigno Alarcón, refiriéndose a la repetición de las elecciones de gobernador en la tierra natal Hugo Chávez, el 9 de enero, ganadas por la oposición. El CNE ha sido reestructurado el año pasado como fruto de una negociación que abrió espacio a autoridades próximas a la oposición, aunque sigue controlado por el chavismo. Nicolás Maduro volvió a amenazar con enviar a prisión a Juan Guaidó. El dictador se volvió a referir a un posible encarcelamiento del líder opositor e incluso hizo referencia a un penal específico donde piensa enviar al presidente interino. Nicolás Maduro volvió a amenazar este domingo con enviar a prisión al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, al afirmar que la justicia va a llegar. Títere ladrón, te sale tu corón, cantó el dictador e hizo cantar a los chavistas que lo acompañaban, haciendo referencia a una conocida cárcel venezolana. La justicia justa y constitucional a veces tarda, pero de que va a llegar, llegará. Tengan la seguridad de que aquí va a haber justicia, manifestó el dictador venezolano durante la marcha de lealtad convocada por el chavismo y que recorrió parte de la ciudad de Caracas y terminó frente al Palacio Presidencial de Miraflores. Hace 3 años se pretendió una jugada para imponer a Venezuela un títere, yo digo 3 años después. ¿Dónde está el títere del expresidente estadounidense Donald Trump?, habría ironizado Nicolás Maduro. El dictador chavista también explicó que días antes del 23 de enero del 2019, desde la Casa Blanca, recibió información de que se iba a intentar imponer un presidente títere en Venezuela, razón por la que se preparó junto a su gobierno. El chavismo y la oposición de Venezuela conmemoraron este domingo por separado el 64º aniversario de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, derrocado el 23 de enero de 1958 por una insurrección. Asimismo, Nicolás Maduro también recordó que el 23 de enero del 2019, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, se proclamó mandatario interino. Un grupo de diputados chavistas se dirigieron este domingo a la sede de la Fiscalía venezolana en Caracas para poder exigir la celeridad, eficiencia y eficacia de la aplicación de justicia a Juan Guaidó, a quien acusan de corrupción. Nos hemos trasladado a la sede de la Fiscalía para exigir celeridad, eficiencia y eficacia en la aplicación de la justicia en contra de Juan Guaidó y la banda parlamentaria que se ha dedicado a violar la Constitución, atentar contra los bienes de la República, habría dicho a un medio de comunicación la diputada Tania Díaz. La parlamentaria consideró también que el opositor, junto a un grupo de exlegisladores cuyos nombres no mencionó, han promovido el saqueo, las sanciones y el bloqueo económico que tanto daño le ha hecho al pueblo venezolano. Por todo ello, los diputados chavistas presentaron una carta en la Fiscalía en la que dicen ejercer el derecho constitucional de tener acceso a los organismos de administración de justicia a fin de solicitar celeridad e imposición de justicia por daños causados a la patria, a Guaidó y sus secuaces. También reclamaron poner fin a la impunidad de estos hechos y garantizar la existencia de una justicia expedida y sin dilaciones indebidas que no padezcan formalismos o reposiciones inútiles. Por todo eso exigieron que se ejerzan las acciones penales con inmediatez, prontitud y urgencia
urgencia a Guaidó y sus cómplices. También que se establezca la verdad de los hechos por la vía judicial y la justicia en la aplicación del derecho en las más de 24 causas delictivas que se mantienen abiertas contra Juan Guaidó. Finalmente, el grupo de legisladores reclamaron que mediante la aplicación de la justicia se consiga la reparación patrimonial de los daños económicos y materiales causados a la nación y particulares por Juan Guaidó. De ese modo, también esperan que se consiga restaurar recursos y activos que permanecen en cuentas bancarias y bienes adquiridos directamente por el líder opositor. Por su parte, también varios exdiputados de la oposición se reunieron en un parque ubicado en el este de Caracas, donde Juan Guaidó tomó la palabra para afirmar que el 23 de enero representa la lucha por el restablecimiento de la democracia y de las libertades. A su juicio, esta jornada es el reflejo de la lucha de una Venezuela que no se rinde, razón por la que dijo que no descansa hasta lograr recuperar la libertad y democracia del país de Venezuela. Del Ejecutivo Nacional, como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Hoy la dictadura que considera que ejerce Maduro tiene fecha de vencimiento y Venezuela de renacimiento. Nuestra agenda es la recuperación de la democracia. La ruta del 2002 es elecciones presidenciales con condiciones lo antes posibles. Habría concluido el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Estas son las noticias de Venezuela hoy. Continuamos con más información. Ok, hasta aquí llegamos con toda la información. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos y chao.